Aunque la mayoría de los gladiadores luchaban hasta la muerte o la retirada debido a heridas graves, algunos tenían la posibilidad de obtener la libertad. Si un gladiador demostraba habilidad excepcional en la arena o ganaba suficientes combates, podía ser liberado por su dueño o patrocinador y convertirse en un hombre libre. Esta libertad podía ser concedida de forma honoraria o mediante un contrato formal. Los gladiadores pasaban por un entrenamiento extremadamente riguroso que incluía prácticas de lucha, ejercicios físicos intensos y una dieta específica diseñada para mejorar su fuerza y resistencia. Este entrenamiento podía durar varios años antes de que un gladiador estuviera listo para combatir en la arena. Existían diferentes tipos de gladiadores, cada uno especializado en el uso de un tipo específico de arma y técnica de combate. Algunos de los tipos más conocidos incluían el retiarius, armado con un tridente y un lazo, el murmillo, armado con un escudo rectangular y una espada corta, y el secutor, similar al murmillo pero con un casco que limitaba su visión. El término muerde almohadas se utilizaba para referirse a los retiarius, una clase de gladiador armado con un tridente y un lazo, que llevaba solo un brazo protegido y una especie de redecilla en la cabeza. Este apodo se debía a la percepción de que los retiarius eran menos viriles que otros gladiadores debido a su vestimenta más ligera y su estilo de lucha evasivo. Se piensa que todos los gladiadores eran esclavos o prisioneros de guerra, en realidad provenían de diversos orígenes. Algunos eran criminales condenados, pero otros eran voluntarios que buscaban fama y fortuna en la arena. Incluso había algunos gladiadores que eran personas libres que se unían a la profesión por elección propia. Las pirámides mayas estaban adornadas con intrincadas esculturas, relieves y pinturas que representaban a sus dioses, héroes y eventos históricos. Estas decoraciones ofrecen una ventana fascinante a la cosmovisión y la cultura de los antiguos mayas. Las pirámides mayas, como la famosa pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, fueron construidas con una precisión asombrosa. Sus escaleras y terrazas están alineadas con los movimientos del Sol y la Luna, demostrando un profundo conocimiento astronómico. Aunque controvertidos, los mayas practicaban sacrificios humanos como parte de sus creencias religiosas. Algunas pirámides mayas, como la de Chichén Itzá, fueron testigos de estos rituales sangrientos. Los mayas desarrollaron sistemas de acueductos sofisticados para recolectar y almacenar agua en sus ciudades. Algunas pirámides, como las de Tikal, tenían sistemas de drenaje que permitían el flujo de agua durante la temporada de lluvias. Muchas pirámides mayas tienen templos y pasajes subterráneos ocultos debajo de sus estructuras principales. Estos túneles eran utilizados para rituales religiosos, como ofrendas a los dioses o Cleopatra nació en el año 69 a.C. en la ciudad de Alejandría, Egipto. Era miembro de la dinastía ptolemaica, una línea de faraones de ascendencia macedonia que gobernaba. Especialmente de la nobleza y la clase media, estaban sujetas a las expectativas de casarse a una edad temprana para asegurar alianzas políticas y económicas entre familias. Aquellas que no se casaban a una edad considerada adecuada podían enfrentar la siglo XIX. En muchas partes del mundo occidental, se intensificó la presión para que las mujeres se casaran antes de los 30 años. Esta época se caracterizó por una estricta moralidad social y un énfasis en la vida familiar y doméstica como el ideal femenino. La vida y el legado de Cleopatra han sido tema de innumerables obras de arte, incluyendo pinturas, esculturas, óperas y obras de teatro, que continúan capturando la imaginación del público hasta el día de hoy. También existían gladiadoras que luchaban en la arena. Estas mujeres eran conocidas como ludiae y participaban en combates similares a los de los hombres, aunque con reglas y equipos adaptados a su género. Su presencia en la arena añadía un elemento adicional de espectáculo y controversia. Aquellas que no se casaban a tiempo podían enfrentar el estigma de ser consideradas solteronas. El ejército romano fue una de las fuerzas militares más efectivas de la historia. Las legiones romanas eran conocidas por su disciplina, organización y tácticas avanzadas, lo que permitió a Roma expandir y mantener su vasto imperio. Roma fue la capital del Imperio Occidental, mientras que Constantinopla, actual Estambul, se convirtió en la capital del Imperio Oriental. Constantinopla fue fundada por el emperador Constantino en el 330 después de Cristo y se convirtió en un importante centro cultural y comercial. Los juegos de gladiadores eran una forma popular de entretenimiento en el Imperio Romano.
Celebrados en anfiteatros como el Coliseo, estos combates entre gladiadores, y a veces contra animales salvajes, eran eventos masivos que atraían a grandes multitudes. Con un ejército inmenso, los persas avanzaron hacia el paso de las Termópilas, una estrecha franja de tierra ideal para la defensa. Allí, 300 espartanos, liderados por el rey Leónidas, junto a unos pocos miles de aliados griegos, se prepararon para enfrentarlos. Durante 3 días, los griegos resistieron valientemente, infligiendo grandes pérdidas a los persas. La estrechez del paso anuló la superioridad numérica persa, pero una traición cambió el curso de la batalla. Efialtes, un pastor griego, reveló un sendero secreto que permitió a los persas rodear a los defensores. A pesar de estar rodeados, Leónidas y sus hombres lucharon hasta la muerte, convirtiéndose en leyendas de heroísmo y sacrificio. Imperio Romano sufrió una grave crisis en el siglo III, caracterizada por invasiones, plagas y problemas económicos. La crisis llevó a una serie de reformas administrativas y militares para estabilizar el imperio. La caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo marcó el inicio de la Edad Media en Europa. Sin embargo, el Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, continuó prosperando hasta la caída de Constantinopla en 1453. Allí, 300 espartanos, liderados por el rey Leónidas, junto a unos pocos miles de aliados griegos, se prepararon para enfrentarlos. Durante 3 días, los griegos resistieron valientemente, infligiendo grandes pérdidas a los persas. La estrechez del paso anuló la superioridad numérica persa. A pesar de estar rodeados, Leónidas y sus hombres lucharon hasta la muerte, convirtiéndose en leyendas de heroísmo y sacrificio. Mesopotamia fue un importante centro de comercio internacional. Los mesopotámicos comerciaban con regiones tan lejanas como el Valle del Indo, Anatolia y Egipto, intercambiando bienes como textiles, metales, piedras preciosas y productos agrícolas. Esta red comercial facilitó el intercambio cultural y tecnológico entre civilizaciones. El Jardín Colgante de Babilonia, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, aunque su existencia exacta aún es debatida, el Jardín Colgante de Babilonia es una leyenda de la ingeniería y la belleza. Se dice que fue construido por el rey Nabucodonosor II para su esposa Mitis, quien extrañaba los paisajes montañosos de su tierra natal. Las pirámides egipcias fueron construidas principalmente como tumbas para los faraones y sus consortes. Se creía que estas estructuras monumentales facilitaban el viaje del faraón al más allá y su transformación en un dios. Tutankamón ascendió al trono de Egipto a los 9 años y gobernó durante una década hasta su muerte a los 19. Su reinado fue breve y estuvo marcado por intentos de restaurar las antiguas tradiciones religiosas tras la herejía de su predecesor, Akenatón. Sin embargo, su vida estuvo plagada de problemas de salud, incluyendo una fractura de pierna que posiblemente se infectó y contribuyó a su muerte prematura. En 1922, el arqueólogo Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón casi intacta en el Valle de los Reyes. Este hallazgo reveló un tesoro de artefactos y dio a Tutankamón una fama póstuma. Pero la apertura de su tumba también desató rumores de una maldición, ya que varios de los involucrados en la expedición murieron en circunstancias misteriosas, lo que añadió un aura de misterio y tragedia alrededor del joven faraón. Los griegos construyen un enorme caballo de madera y lo dejan a las puertas de la ciudad como ofrenda. Los troyanos, creyendo que la guerra ha terminado y que el caballo es un regalo de los dioses, lo llevan dentro de sus murallas. Esa noche, soldados griegos ocultos en el interior del caballo salen y abren las puertas de Troya para que el ejército griego pueda entrar. La ciudad es saqueada y quemada, sus habitantes asesinados o esclavizados. El rey Príamo es asesinado en su propio palacio, mientras que la reina Hécuba y otras mujeres troyanas son llevadas como esclavas. Los héroes troyanos, como Héctor y Paris, ya han caído, dejando a Troya indefensa. La destrucción de Troya marca el final de una era y el comienzo de un periodo de desolación y dolor para los troyanos sobrevivientes. ¿Sabías que el diario de Anne Frank, escrito mientras se escondía de los nazis, se convirtió en un símbolo mundial de esperanza y resistencia? Nació en Alemania, se mudó a Ámsterdam para escapar del nazismo, y se escondió en un anexo secreto durante 2 años. Su diario, publicado por su padre tras la guerra, nos cuenta su valiente historia. El último vuelo de Amelia Earhart comenzó el 1 de junio de 1937, cuando despegó de Miami con su navegante Fred Noonan, en un intento de circunnavegar el mundo. Su trayecto lo llevó a través de América del Sur, África, la India y el sudeste asiático. El 2 de julio,
partieron de Lae, Nueva Guinea, con destino a la pequeña isla Howland en el Pacífico. Este tramo sería el más peligroso debido a la vastedad del océano y la pequeña superficie de la isla, que sería difícil de encontrar. A pesar de las exhaustivas preparaciones y comunicaciones previas, Amelia y Fred encontraron problemas al acercarse a Howland. Los registros de radio muestran que estaban luchando por localizar la isla, y la última transmisión captada indicaba que estaban volando a baja altitud, probablemente buscando un punto de referencia visual. Tras este mensaje, no se volvió a saber de ellos. A pesar de las extensas búsquedas, ni el avión ni sus restos fueron encontrados, dejando el destino final de Amelia Earhart como uno de los grandes misterios